lo desean, ¿verdad? Simplemente compartir una palabra en este día. La palabra en realidad nos inspira, nos revela, nos enseña, nos comunica. Por eso es que es importante conocer la palabra, y qué honor, qué privilegio desde esta barca cruzando el mar de Galilea hacia el otro lado, hacia donde vamos. Yo tenga el privilegio de predicarles a ustedes y compartir una palabra en este día. Ahí en el capítulo 5 del libro de Lucas hay una palabra en el versículo 4 del capítulo 5. Dice: cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón Pedro: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le voy a poner como título: ¿cómo activar tu sistema de navegación? ¿Cómo activar tu sistema de navegación? Cuando Jesús hablaba esta palabra que hoy voy a compartir con ustedes, estaba hablando precisamente con sus discípulos. Con frecuencia Jesús cruzaba este mismo mar o este mismo lago. La Biblia en sí habla de mar, pero en sí es un lago de agua dulce que es alimentado por el río Jordán, ¿verdad? Y este lago pues es histórico, porque aquí con frecuencia el Señor Jesús cruzaba este lago, ya que este lago está rodeado de pueblitos pequeños, y con frecuencia Jesús cruzaba con sus discípulos en barcas pequeñas este lugar. Y siempre cuando Jesús cruzaba con sus discípulos, algo siempre acontecía. Y en este versículo 4 que leímos como plataforma, es un versículo donde Dios lo llama a pescar. En sí estaba refiriéndose en el griego, la palabra pescar estaba refiriéndose a pescar algo vivo, dando a entender que sus discípulos iban a ser pescadores de gente, de almas vivientes, ¿verdad? Y dice en el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave. Todo ser humano que necesita vivir y disfrutar la vida y ubicarse en la perfecta voluntad de Dios necesita escuchar la palabra. La palabra trae revelación, trae conocimiento, trae inspiración. La palabra de Dios, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, refiriéndose y dando a entender que la palabra de Dios es la clave para nosotros poder vivir en la presencia de Dios como Él manda. Y Jesús dedicó mucho tiempo a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús predicaba y enseñaba. Amén. Dedicaba tiempo enseñando la palabra, porque cuando se enseña la palabra a la gente, eso nos da dirección, directrices, nos enseña cómo vivir. Aquí en Israel hay mucha gente que conoce de la palabra de Dios, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo para vivir por ella. Entonces se necesita la revelación, el conocimiento de la palabra de Dios para poder vivir. Primero, la palabra de Dios es la fuente inagotable. Cuando un creyente tiene palabra, automáticamente tiene revelación y tiene discernimiento. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos siempre de leer, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, habló Jesús. Y nosotros estamos aquí precisamente porque amamos a Dios, amamos su palabra y amamos esta tierra, de donde el mismo Señor Jesucristo predicó. No sé cuántas veces, la Biblia no especifica exactamente cuántas veces predicó Jesús en este mar o en alguna barca, pero sí predicó muchas veces, y sus discípulos aquí fueron adiestrados para predicar la palabra. En otra ocasión, la Biblia dice que mientras el Señor despedía a la multitud, le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y la Biblia dice que se levantó una gran tempestad de viento, porque precisamente aquí en este lugar a veces todo está sereno, pero de repente se levantan vientos. Cuando uno duerme aquí al ladito, he tenido la oportunidad de dormir en hotel aquí cerquita, uno siente que a medianoche se desatan vientos fuertes. Sin embargo, Jesús lo mandó a cruzar al otro lado, y
mientras él despedía a la multitud, se ve la amabilidad del Señor. Se ve que Jesús amaba a la gente profundamente y nos ama. Y él se quedaba despidiendo a la multitud y dice que lo envió a cruzar al otro lado y se levantó una gran tempestad. Sin embargo, Jesús venía caminando sobre las olas de este mismo mar o lago. Y dice que los discípulos estaban preocupados, estaban nerviosos, asustados, porque era de noche. Imagínense un viento de noche en medio de un mar o un lago como este. Es tremendo. Pero el Señor le dijo, no temáis, yo soy. Y Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y ese dicho histórico, esa palabra poderosa, dice que caminaba Pedro sobre las aguas y de repente algo pasó. Parece que quitó la vista del Señor Jesús y le dio miedo y comenzó a hundirse. Sin embargo, rápidamente llamó al Señor Jesús, que todo lo puede. Dice que él le dijo, Señor, sálvame, que perezco. Pedro tenía experiencia, era pescador, era nadador, podía apoyarse en sus propios recursos, pero sin embargo rápidamente clamó al que todo lo puede. Hay momentos en nuestra vida que usted y yo tenemos que clamar profundamente para que Dios lo resuelva. Yo no sé cuál es su situación en este día, pero hoy te desato una palabra. Yo sé que Dios puede resolver cualquier situación. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. La palabra enseña que Jesús lo tomó de la mano y lo entró a la barca y los vientos se calmaron. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Llega un momento de dudas, a veces, en nuestra vida, en nuestra vida, circunstancias, problemas, luchas, con las cuales tenemos que lidiar diariamente. Pero si nos amparamos en la palabra y en la promesa de Dios, le garantizo que siempre tendremos la seguridad y el cuidado y la protección de nuestro Dios. Para nosotros es histórico que podamos cruzar este mar de Galilea. Por eso agradezco a Dios, al apóstol Vargas, que me inspiró dándome esta invitación. Cuando él me dijo, me gustaría que nos acompañe a ese viaje. Yo tenía muchas cosas encima, pero rápidamente hice lo que tenía que hacer. Aleluya. Y hoy estoy disfrutando de este honor, de este privilegio, Amén, al aire del día que Dios, ¿verdad?, nos brinda de poder compartir una palabra. Así es que aprovecha este día y ampárate en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, el verso 2, cerca de la orilla del lago. Dice, y los pecadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A veces Dios nos pide a nosotros nuestra barca. Si nosotros queremos que Dios use nuestra vida, tenemos que apartarla de muchas cosas de la tierra y apartarla de las cosas terrenales y colocarnos en la mano de Dios. Pablo, Pedro decidió prestar su barco para que el Señor lanzara eso es tremendo. Hay áreas en nosotros que Dios la pide, que tenemos que sacrificarla, tenemos que luchar con ellas, tenemos que destronarnos de ella y entregarla. Por eso es que cuando Él decide prestarla, entonces allí acontece el milagro. Entonces allí tuvieron la bendición, que era tremendo. Ya después de predicar la palabra, dice, ahora echa vuestras redes para pescar, dando a entender que había que pescar. El Señor estaba pendiente al alimento de ellos, al trabajo, pero más que todo quería darle una buena lección. El Señor lo manda a echar las redes para pescar. Dice, respondieron Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra que echaré la red. De vuelta, apoyándose en tu palabra. Yo sé que en el nombre de Jesús, cualquier situación suya, si usted cree, hoy Dios la arregla, Dios la resuelve y regresa a nuestra tierra con la promesa de Dios y con lo que Dios ha determinado para usted, y serán cosas gloriosas lo que Dios va a hacer con usted si solo puede creer. La voy a echar, dijo Simón. Dice, toda la noche habían estado trabajando y nada habían agarrado. Mas en tu palabra dice que las redes se rompían y llamaron a los otros compañeros para que vinieran a pescar también y tomaron una gran cantidad de peces. Aleluya. Que la paz del Señor sea con ustedes, que el Señor lo bendiga ricamente.
que tanto se necesita aquí en Israel. Porque aunque este es el pueblo seleccionado de Dios, que está en estado de incredulidad, pero nosotros como la rama injertada en el olivo natural, como olivo silvestre injertado en ellos, tenemos que predicarle la palabra. Que la paz de Dios sea con ustedes